En un mundo en constante evolución, la información precisa es poder. Nuestro programa le ofrece análisis profundos sobre políticas públicas, avances sanitarios e investigaciones cruciales. Convierte el conocimiento en acción. El Búho Investigador, su fuente confiable para liderar el futuro de la salud. ¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en una herramienta clave para cualquier profesional de la salud, el riesgo relativo. Es una de esas medidas que de verdad nos ayuda a entender qué tan fuerte es la conexión entre un factor de riesgo y una enfermedad. Bien, para que este concepto quede súper claro, vamos a seguir esta ruta. Empezaremos por lo básico. ¿Qué es? Luego veremos cuándo y por qué se usa. Les mostraré cómo se calcula paso a paso, cómo se evalúa la evidencia y, lo más importante, cómo interpretar el resultado. Y para cerrar, veremos todo esto en acción con un ejemplo práctico. Listo, pues empecemos por el principio. Para poder hablar de riesgo relativo, primero tenemos que tener bien claro qué entendemos por riesgo a secas. Miren, en epidemiología, cuando hablamos de riesgo, no nos referimos a algo abstracto, a una sensación. No, es una medida, un número. Es la probabilidad, matemáticamente hablando, de que algo pase. Por ejemplo, contraer una enfermedad en un tiempo determinado. Y aquí viene lo interesante. El riesgo relativo, como su nombre lo indica, es relativo. No es un número que flota en el aire. Es una comparación, un cociente, que pone cara a cara la probabilidad de que algo suceda en un grupo contra la probabilidad de que suceda en otro. Ok. Aquí está la definición del libro, por así decirlo. El riesgo relativo es la razón entre la incidencia en el grupo expuesto y la del grupo no expuesto. Dicho de otra manera, nos responde a una pregunta súper concreta. ¿Cuántas veces es más probable que pase algo en el grupo que estuvo expuesto a un factor si lo comparamos con el grupo que no lo estuvo? Perfecto. Ya sabemos qué es. Ahora, una parte igual de importante, el contexto. Porque, vamos, de nada sirve tener una herramienta si no sabemos cuándo sacarla de la caja, ¿verdad? No todas las medidas sirven para todos los estudios. Y aquí hay una regla de oro, apúntenla bien. El riesgo relativo es la medida estrella para los estudios que miran hacia adelante, los que llamamos estudios prospectivos, como los estudios de cohorte. Vean, esta tabla lo deja clarísimo. En un estudio de cohorte, que es prospectivo, partimos de la gente, algunos expuestos, otros no, y los seguimos en el tiempo para ver quiénes enferman. Esto nos permite calcular la incidencia, o sea, los casos nuevos. Y si podemos calcular la incidencia, bingo, podemos calcular el riesgo relativo. En cambio, en los estudios que miran para atrás, como los de casos y controles, la cosa es distinta. Ahí no podemos calcular la incidencia de forma directa, así que tenemos que usar otras medidas. Muy bien, ya tenemos el qué y el cuándo. Es hora de remangarse y ver el cómo. Y para esto, vamos a usar a nuestra mejor amiga en epidemiología, la famosa tabla de 2x2. Esta es la famosa tabla de contingencia o tabla de 2x2. Es nuestra base para poner orden a los datos. Es muy sencillo. En las filas ponemos la exposición, o sea, expuestos y no expuestos. Y en las columnas el resultado, si están enfermos o sanos. A las celdas de adentro les ponemos nombre, A, B, C y D. Una vez que tenemos la tabla así, la fórmula casi que se explica sola. Miren, es la incidencia en los expuestos, que es A, dividido entre el total de expuestos, A más B. Todo eso dividido entre la incidencia en los no expuestos, que es C dividido entre su total, C más D. ¿Ven? Es una división de divisiones. Si lo vemos en pasos, es súper fácil. 1. Calculamos la incidencia en los expuestos. 2. Calculamos la incidencia en los no expuestos. Y 3. Dividimos el primer resultado entre el segundo. Ya está, así de directo. Ok, ya sabemos calcularlo. Pero, un momento. Antes de lanzarnos a hacer números, hay un paso previo que es crucial. Y después de calcularlo, tenemos que ver qué tan preciso es nuestro resultado. Vamos a ver estas dos cosas. Piénsenlo así. No tiene sentido medir qué tan fuerte es un puente si no estamos seguros de que el puente siquiera existe, ¿no? Lo mismo pasa aquí. Primero, usamos pruebas estadísticas para confirmar que de verdad hay una relación entre la exposición y la enfermedad, una que no sea pura casualidad. Solo si esa relación es real, pasamos a medir qué tan fuerte es. Bueno, ya calculamos nuestro riesgo relativo. ¿Y ahora? ¿Podemos confiar ciegamente en ese número? Para eso usamos el intervalo de confianza del 95%. No es un número único, es un rango.
Y ese rango nos dice, oye, el verdadero valor para toda la población probablemente está aquí adentro. Nos da una idea de qué tan confiable es nuestro resultado. Y con el intervalo de confianza hay un número mágico, el 1. El 1 significa no hay efecto, no hay asociación. Así que la regla es simple. Si el rango del intervalo de confianza no incluye al 1, felicidades, el resultado es estadísticamente significativo. Pero si el 1 sí está metido dentro de ese rango, cuidado. La asociación que encontramos podría ser solo producto del azar. Y con esto llegamos al corazón del asunto, a la parte que de verdad importa. Tenemos un número, un intervalo de confianza, ¿y eso qué? ¿Qué significa para nuestros pacientes, para la salud pública? Pues bien, ese numerito, el valor del riesgo relativo, nos cuenta una historia. Y es una historia que puede tener 3 finales distintos, 3 interpretaciones sobre la asociación que estamos estudiando. Es súper intuitivo, de verdad. Si el riesgo relativo es mayor que 1, la exposición es mala, aumenta el riesgo. Es lo que llamamos un factor de riesgo. Si es menor que 1, la exposición es buena, disminuye el riesgo, es un factor protector. Y si es exactamente 1, pues la exposición ni fu ni fa, no influye para nada en el riesgo. ¡Perfecto! Ya tenemos toda la teoría. Ahora vamos a ponerla en práctica a ver cómo funciona todo esto en el mundo real. Vamos a usar un ejemplo para ir desde los datos crudos hasta la conclusión final. Aquí tenemos la tabla de un estudio real. Se investigó la relación entre tomar alcohol en exceso y la cirrosis hepática. Fíjense, de 153 personas que bebían en exceso, 98 terminaron con cirrosis, mientras que del grupo de 145 que no bebían en exceso, solo 24 la desarrollaron. A simple vista ya parece que hay algo, ¿no? Vamos con el primer paso. Tasa de incidencia en los expuestos, o sea, los que consumían alcohol en exceso. Dividimos 98 entre el total de 153. El resultado, 0,64. Ahora, el segundo paso. La incidencia en los no expuestos. Dividimos los 24 casos entre su total de 145. Esto nos da 0,17. Y llegamos al gran final. Dividimos la incidencia de los expuestos entre la de los no expuestos. 0,64 entre 0,17 y ahí lo tenemos, un riesgo relativo de 3,76. Y ojo, miren el intervalo de confianza que se calculó para este estudio. Va de 2,63 a 5,68. ¿Qué es lo más importante aquí? Que este rango no incluye al 1. Eso nos confirma que lo que encontramos es estadísticamente significativo, que no es una casualidad. Y aquí está la magia. ¿Cómo pasamos del número a la vida real? No vamos a ir por ahí diciendo el riesgo relativo fue de 3,76. No. Lo que decimos es algo que todo el mundo entiende. Es casi 4 veces más probable desarrollar cirrosis hepática si se consume alcohol en exceso que si no se hace. ¿Ven la diferencia? Es un mensaje claro, directo y potente. Entonces, para llevarnos lo esencial, recordemos, el riesgo relativo compara incidencias es la herramienta para estudios prospectivos. Si es mayor a 1, es un factor de riesgo, si es menor, es un factor protector. Y por favor, nunca se olviden de mirar el intervalo de confianza para saber si el resultado es significativo. Y me gustaría dejar una pregunta en el aire. Ahora que dominamos el concepto de riesgo relativo, la próxima vez que leamos un estudio clínico, ¿lo veremos con los mismos ojos? ¿Qué será lo primero que buscaremos en esos resultados? Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en este recorrido. De verdad espero que este análisis les sea de muchísima utilidad en su práctica diaria. Les invitamos a seguir la cuenta para más contenido como este. Nos encontramos en la próxima entrega.